Bueno, el teórico que vamos a desarrollar hoy es el teórico que corresponde al tema de proteínas. Mi nombre es Valeria Coniglio y yo he desarrollado varios videos cortos de acuerdo a toda la temática que vamos a ver. En general, los temas que vamos a ver a lo largo de los mismos es la definición y clasificación de proteínas, la digestión, tanto en monogástricos como en rumiantes, y su absorción, el ciclo de nitrógeno en rumiantes. También vamos a ver los alimentos, ¿sí? Dentro de los alimentos las fracciones nitrogenadas y las proteínas pasantes. Vamos a ver antagonismos de balance y toxicidad entre aminoácidos. Vamos a saber valorar la calidad de una proteína y vamos a ver las definiciones y la importancia de la proteína metabolizable y neta, ¿sí? Estos temas se van a ir relacionando, ¿sí? Si bien empezamos con el orden de los mismos, pero luego hay muchos temas que están relacionados, por lo tanto no se guíen con el orden. Bien, para empezar vamos a ver cuál es la definición de proteína. Esto ustedes ya los vieron en las primeras diapositivas. Yo voy a ir más rápido porque ya vieron estos temas en química y en fisiología, ¿sí? Podemos decir que son moléculas, las proteínas son moléculas macromoléculas, ¿sí? Que están formadas por una cadena de aminoácidos, ¿sí? La unidad funcional de la proteína es el aminoácido. Acá, como lo indico con el cursor, ¿cómo está constituido un aminoácido? Está constituido por una cadena carbonada, ¿sí? Por un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? Recuerden que en el grupo amino es el que tiene el nitrógeno, ¿sí? Por lo menos el aminoácido tiene que tener adherido un grupo amino. Bueno, también cuenta con carbono, cuenta con nitrógeno, como ya lo dije, y un radical libre. De acuerdo a lo que esté unido a este radical libre, le va a dar distintas funcionalidades y clasificaciones a este aminoácido, como vamos a ver más adelante. Entonces, este aminoácido se une a otro aminoácido a través de las uniones peptídicas. Fíjense que las uniones peptídicas son muy importantes en lo que es el organismo. ¿Por qué? Porque estas uniones peptídicas liberan agua. Esta agua que se libera a través de las uniones entre los aminoácidos es un agua que está disponible para el organismo, para distintas funciones que tiene el agua dentro del organismo animal. Ya lo van a ver más adelante, pero esta agua se llama agua de polimerización, ¿sí? Entonces, cuando se forma la proteína a través de las uniones peptídicas, libera agua y esta agua se llama agua de polimerización. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir de las proteínas? Que es las uniones de estos aminoácidos. Podemos decir que las proteínas en general contienen un 16% de nitrógeno, ¿sí? Esto es una generalidad, hay proteínas que contienen más cantidad de nitrógeno o menos, pero en general decimos que de un 100% de las proteínas, un 16% de la misma está conformada por nitrógeno. Y esto se relaciona con el método de Kielda, que algunos ya lo han visto en los prácticos y otros lo van a ver la semana que entra, pero eso es también una característica que tienen las proteínas, que se determina a nivel del laboratorio. Y por otro lado, por último, podemos decir también que son polímeros en donde la unidad funcional es el aminoácido, ¿sí? Y estas cadenas de aminoácidos son muy variables dependiendo de la función que tenga la proteína, ¿sí? En general las funciones son estructurales y funciones celulares, que ya vamos a ver más específicamente más adelante. Vamos a comenzar con la clasificación de los aminoácidos, ¿sí? Como verán, las diapositivas tienen mucha información, pero es más que todo a modo de recordatorio, porque esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? No es función de nutrición animal saber las estructuras químicas, ¿sí? Pero sí su funcionalidad.
Fíjense cómo hay varias clasificaciones de los aminoácidos, ¿sí? Y fíjense la gran variabilidad de aminoácidos depende a la estructura que tengan las mismas, ¿sí? Alifáticos, aromáticos, azufrados, aminoácidos, ácidos y básicos, ¿sí? Dependiendo que tengan unido en el radical libre esos aminoácidos, van a tener distintas estructuras. Otra clasificación de los aminoácidos pueden ser de acuerdo a su polaridad, ¿sí? Si son hidrófobos, si son hidrofilos, ¿sí? Si tienen afinidad al agua o no, si son ácidos, si son básicos, ¿sí? Entonces, en general, esto es para que tengan una idea que cuando uno habla de aminoácidos se cree que es una estructura simple y básica. Y no, dependiendo su química, va a tener distintas funcionalidades. Bien, esto sí es muy importante de conocer y de saber más que todo su importancia a nivel nutricional. Fíjense, otra clasificación de los aminoácidos son que sean aminoácidos esenciales o aminoácidos limitantes. ¿A qué nos referimos cuando decimos aminoácidos esenciales? Fíjense, el organismo animal no los puede sintetizar. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tienen que estar incluidos en la dieta estos aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque el organismo no los fabrica. Pero sí, fíjense que los microorganismos ruminales los pueden sintetizar. Entonces, ¿en cuál voy a tener que tener más en cuenta en administrárselo en la dieta? Y en los monogástricos, ¿sí? En los rumiantes, fíjense cómo los microorganismos ruminales sí los sintetizan. Y esos aminoácidos esenciales fabricados por los microorganismos ruminales son una fuente, ¿para quién? Para el propio animal, para el propio rumiante. Tenemos varios aminoácidos esenciales, arginina, histidina, lisina, metionina, ¿sí? Hay varios. Y particularmente ahora se estudió que la arginina e histidina el animal puede sintetizarlos, aunque en cantidades muy insuficientes. Por eso la arginina y la histidina en la actualidad son considerados esenciales, ¿sí? Porque se los tenemos que suministrar en la dieta. Y los aminoácidos limitantes son aminoácidos esenciales. Tienen que estar incluidos en la dieta del animal, pero la concentración en el alimento base es insuficiente para para los requerimientos del animal. Por lo tanto, voy a tener que tener cuidado y administrárselo en mayor cantidad porque sé que en las dietas bases no lo tienen. Entonces, lo más importante, tanto en monogástrico como en rumiante, es la lisina y la metionina. Bien. Ya analizando un poco los aminoácidos, vamos a analizar los tipos de proteínas, ¿sí? En general, decimos que las proteínas pueden ser simples o conjugadas. ¿Cuáles son las proteínas simples? Aquellas que están formadas netamente por aminoácidos. Y las proteínas conjugadas van a tener aminoácidos y alguna parte que sea no proteica, ¿sí? Las simples pueden ser globulares o fibrosas, ¿sí? Fíjense, ya vamos a ver en esta diapositiva más adelante, las globulares, fíjense el dibujo, tienen forma de ovillo, están plegadas, son solubles al agua, pero fíjense las fibrosas son insolubles al agua, ¿sí? La vemos como que son longitudinales y alargadas, ¿sí? Las fibrosas tienen una función estructural, ¿sí? Más estática. En cambio, las globulares tienen una función más metabólica, ¿sí? Más dinámica. Por ejemplo, las enzimas. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, fíjense que una proteína simple, cuando se produce la hidrólisis, cuando se rompe esta proteína, el producto que voy a obtener son simplemente aminoácidos, ¿sí? Esta ruptura de los aminoácidos también libera agua. Y por el otro lado voy a tener unas proteínas conjugadas que cuando yo rompo una proteína conjugada que está unida a una parte no proteica,
Esta parte no proteica pueden ser glúcidos, pueden ser lípidos o pueden ser minerales. Fíjense cómo yo obtengo los aminoácidos y una parte no proteica. Es muy importante saber si son proteínas simples o conjugadas. ¿Por qué? Porque al momento de romperse no solamente me van a aportar aminoácidos, sino que las proteínas conjugadas me van a aportar, por ejemplo, glúcidos también, si están unidas a una glucosa, por ejemplo. Bien, las funciones proteicas en general podemos decir que tienen funciones estructurales, ¿sí? De conformación de los tejidos, funciones hormonales, funciones de defensa, y hay ejemplos de cada una de ellas: funciones de transporte, funciones de reserva, de contracción, ¿sí? Cuando hablamos de contracción muscular, y funciones enzimáticas. Cualquier deficiencia proteica me puede causar un desbalance a nivel del organismo, interfiriéndome en la función que tenga. Bien, vamos a empezar con la digestión de proteínas. Vamos a empezar cómo es la digestión proteína en un monogástrico, o bien en un rumiante, pero luego del paso del rumen, ¿sí? Entonces vamos a arrancar desde lo que es la parte gástrica o abomasal. Podemos decir en general que la digestión proteica tiene dos fases. La primera fase es la fase luminal. ¿A qué nos referimos con fase luminal? Es a la luz de un órgano hueco. Se da en la luz del estómago, en la luz gástrica o en la luz intestinal. Ahí llegan las proteínas, que son grandes polímeros, ¿sí? Una proteína entera va a llegar, obviamente primero va a llegar a la luz gástrica y luego va a pasar a la luz intestinal. Bien, y ahí empiezan a actuar enzimas, que la idea es empezar a romper este gran polímero, ¿sí? Las enzimas que van a actuar son las enzimas digestivas gástricas, la pepsina, por ejemplo, y el ácido clorhídrico, que cumple una función fundamental. ¿Por qué? Primero porque me va a activar la pepsina, ¿sí? Que me da la acidez a nivel del estómago. Y segundo porque me va a ayudar a romper las grandes partículas de alimento para exponer a las proteínas, para que las proteínas queden expuestas a la acción enzimática. Y después tengo enzimas digestivas pancreáticas. Estas enzimas digestivas pancreáticas van a actuar a nivel del duodeno. Bien, después tengo la segunda fase, que la segunda fase será puramente a nivel intestinal, que es la fase membranosa. En la fase luminal, que fue la primera que vimos, todas las enzimas están sueltas en la luz gástrica o en la luz intestinal. Pero aquí, en la fase membranosa, no. En la fase membranosa, las enzimas están unidas a las células del intestino. Fíjense, enzimas digestivas en los enterocitos unidas a la membrana apical. Este es un pequeño corte transversal del duodeno. Fíjense, la parte blanca central es la parte luminar, la luz del intestino. Después tengo todas las vellosidades. Estas vellosidades están formadas por las células intestinales que se llaman enterocitos. Cada una de estas células tienen unidas en la parte apical, ¿sí? En la parte que da la luz, enzimas, ¿sí? Estas enzimas van a seguir rompiendo el producto de la fase luminal. Fíjense, lo que yo voy a obtener al último para que puedan ser absorbidos y pasados al torrente sanguíneo son monómeros, que son todos aminoácidos sueltos, y también voy a tener dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? Cualquiera de estas, sea un aminoácido solo o que esté unido a otro o que estén unidos tres, pueden ser absorbidos a nivel intestinal. ¿Pero en dónde se absorben? En los monogástricos se absorben en la primera etapa del intestino delgado, en el duodeno principalmente. Y en el rumiante se absorben en la segunda parte del intestino delgado, que es el ilion.
Bien. Continuando con la digestión de proteínas, podemos decir que en general tenemos dos tipos de enzimas que van a atacar a la proteína, que van a empezar a degradar a la proteína. Podemos decir que las primeras son las endopeptidasas y las segundas son las exopeptidasas. Las endopeptidasas son las primeras que van a actuar. Fíjense, yo primero acá, como el cursor lo indica, tengo una proteína, una cadena polipeptídica. Está formado por muchos aminoácidos. En un extremo siempre voy a tener un grupo amino y en el otro extremo de la proteína siempre voy a tener un carboxilo. Y cada uno de estos aminoácidos está unido a través de enlaces o uniones peptídicas. ¿Cuáles son las primeras enzimas que atacan estas proteínas? Se llaman endopeptidasas, ¿sí? Estas proteínas son proteínas que están en el lumen, es en la fase luminal, y como la palabra lo indica, endopeptidasas, que corta la proteína pero en las uniones internas, ¿sí? No la va a cortar en los extremos. Endopeptidasas dentro va a ir cortando esas uniones peptídicas, pero que están dentro de esta cadena de aminoácidos, ¿sí? ¿Qué es lo que obtengo? Fíjense, antes de ver el producto, fíjense los ejemplos de las endopeptidasas, la pepsina, elastasa, tripsina, quimiotripsina. Lo que obtengo son cadenas más cortas de péptidos, ¿sí? De proteínas, tengo cadenas más cortas. El segundo tipo de enzimas que va a actuar se llaman exopeptidasas. Estas sí son enzimas que actúan a nivel luminal, que son enzimas pancreáticas, pero también son enzimas que están adheridas a la membrana, que acá se le dice ribete en cepillo, ¿sí? A la membrana del intestino. Y fíjense, dentro de las exopeptidasas, exopeptidasa quiere decir exterior, ¿sí? La parte más externa, es la que me corta los extremos. Tengo las aminopeptidasas que me los van a cortar en el extremo de este grupo terminal amino y las carboxilpeptidasas que me cortan el extremo del carboxilo. Y así fíjense cómo me va liberando aminoácidos libres. Me siguen quedando productos y siguen actuando las exopeptidasas. Eso es muy importante saber. ¿Por qué? Porque uno tiene siempre idea del tipo de enzimas, el nombre de las enzimas, pero no de cómo actúan a nivel de la digestión. Bien. Este es un cuadro recordatorio que yo se los dejo para que lo analicen, ¿sí? Fíjense, proteínas, tengo proteínas lácteas, tengo la proteína propiamente dicha y tengo proteínas y péptidos. Y acá tengo las enzimas que actúan, por quién está producida y la acción que me va a producir. De este cuadro, ¿qué quiero que sepan? Que principalmente cuáles son los órganos que me van a producir las enzimas para la digestión pancreática. Fíjense, la mucosa gástrica me produce la renina y la pepsina, ¿sí? La renina, fíjense que actúa solamente en las primeras etapas de vida, cuando el animal está consumiendo leche, ¿sí? Porque actúa sobre la proteína láctea y tiene la función de coagularla. La mucosa gástrica también me va a producir pepsina. Fíjense, ¿a quién va a atacar la pepsina? A los polipéptidos, ¿sí? A proteínas de gran tamaño. Y luego ya tengo todo lo que es la etapa intestinal, pero en la etapa intestinal tengo proteínas secretadas por el páncreas y proteínas secretadas o producidas por el mismo intestino delgado, ¿sí? Fíjense las proteínas pancreáticas, la tripsina y quimiotripsina, y después tengo las producidas por el intestino delgado, por ejemplo, aminopeptidasa y las carboxilpeptidasas, que como vimos anteriormente son las terminales, ¿sí? Bien. Y por último, ¿sí? Recordarles lo que es la absorción de aminoácidos. Fíjense,
todo este recuadro, este esquema está representando a un enterocito. ¿Qué era el enterocito? Era la célula que me estaba formando la pared del intestino delgado. Esta es la luz intestinal, ¿sí? Donde yo tengo el alimento, y acá tengo el torrente sanguíneo, ¿sí? Fíjense cómo la fase luminal, ¿qué es lo que me va a generar? Dipéptidos. Esos dipéptidos o tripéptidos. Fíjense cómo el enterocito tiene enzimas que me van a seguir rompiendo a los péptidos. ¿Y qué es lo que me va a liberar? Me va a liberar aminoácidos y me va a liberar dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan porque fíjense que si yo tengo dipéptidos y tripéptidos, se pueden absorber, hay transportadores específicos para cada uno de ellos, pero fíjense que dentro de la célula también hay enzimas intracelulares, peptidasas intracelulares, que me rompen el dipéptido o el tripéptido y me liberan obviamente aminoácidos, y este aminoácido es absorbido al torrente sanguíneo. Y por otro lado, los aminoácidos que tengo libre, cada uno de los aminoácidos tienen transportadores específicos, la mayoría, pero algunos los comparten. En general podemos decir que los transportadores siempre son de tipo cotransportadores de sodio, ¿sí? Siempre necesitan la concentración de sodio para que puedan actuar y absorber los aminoácidos. En general, estos cotransportadores o transportadores de aminoácidos para su absorción se agrupan dependiendo si los aminoácidos tienen características neutras, básicas o ácidas, ¿sí? Bueno, y acá yo les dejé una serie de ejemplos que a muchas veces un exceso de un aminoácido me causa una competencia con el transportador específico y no se pueden absorber. Fíjense, hay grupos de aminoácidos que comparten un mismo transportador. Ejemplo, la orginina, arginina, cistina y lisina forman un grupo que comparten un mismo transportador. Un exceso de uno o varios aminoácidos del grupo pueden saturar le decimos transportador, pero específicamente es un cotransportador porque actúa con el sodio, e impedir o disminuir la absorción de otro aminoácido. Por eso es muy importante conocer qué tipo de aminoácidos le estamos brindando al animal, porque el exceso de alguno me puede causar el déficit de otro. Pero fíjense que es a nivel de la absorción, ¿sí? Y esto también es muy importante, el último punto, porque cualquier modificación de la estructura de un aminoácido puede impedir su absorción. Y esto pasa muchas veces cuando un alimento sufre un exceso de calor y se produce la reacción de Maillard, que ya todos la hemos visto. Esa proteína se va a desnaturalizar y no se va a poder absorber, ¿sí? Por ejemplo, es lo que ocurre, esa proteína no se va a poder aprovechar. Por ejemplo, lo que ocurre en la reacción de Maillard.